y cómo se pierde la energía con, con el comportamiento de los inductores, los capacitores, cuando es atravesada por una corriente alterna. ¿Listo? Entonces, listo, ya estoy grabando. Y por aquí alguien se quiere conectar. Qué bueno, qué buena asistencia. 24 personas somos, 25 con el que se acaba de conectar. Y bueno, Buenas la noches, profe, potencia. compañeros. Hola, David. Buenas noches. Ujú. Voy a hacer la introducción a Buenas la noches. potencia eléctrica. La potencia eléctrica también tiene un comportamiento de triángulo de Pitágoras, donde se suman dos vectores y hay una resultante. Esa resultante, la potencia aparente, tengan en cuenta que la potencia aparente es lo que yo demando de la red, le pido a la red de potencia, pero no toda esa potencia que le pido a la red se convierte en potencia útil, que es la P, que sería el vector adyacente o que sería el vector de la potencia útil, ¿sí? De la que se utiliza. Y la potencia reactiva, entonces, es el cateto opuesto, en el caso de Pitágoras, que es la potencia perdida. Entonces, por eso es que tenemos aquí la presentación de la cerveza, ¿sí? A nosotros cuando vamos allá al bar de las chicas, nos sirven la cerveza con espuma, ¿sí? Y entre más espuma, pues más pérdidas nosotros tenemos. Esta sería la potencia reactiva, que se convierte en una energía reactiva y que de hecho, pues es muy notable en el caso de los motores, por ejemplo, que es un- 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 una carga inductiva, ¿sí? Que se comporta como una carga inductiva, pues se calienta, ¿no? Esa energía que se utiliza o que se pierde en calor del motor es debido a la potencia reactiva que consume ese motor, ¿sí? Y que no se vuelve potencia útil o energía o fuerza en el eje del rotor, sino que se pierde en calor. Casi todas las energías reactivas, pues su mayor pérdida va a ser en calor, ¿sí? Vimos en cadena de tensión que el comportamiento inductivo y reactivo también lo tienen los cables cuando tienen mucha longitud. Y hicimos el taller donde ustedes pudieron ver que se consume más corriente cuando tenemos más presencia de ese comportamiento reactivo, ¿sí? Entonces, la energía o la potencia reactiva es una energía, eh, es una potencia que se pierde. ¿Por qué hablamos de energía? Porque la energía es igual a la potencia por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, casi que hay una equivalencia allí. Simplemente la energía es una determinada cantidad de potencia que yo consumo en un determinado tiempo. ¿Sí? La energía en kilovatios por hora es lo que nos cobran a nosotros en el recibo de la energía, valga la redundancia. Entonces, recordar, el triángulo de potencias está compuesto de tres vectores, o más bien dos vectores y un vector resultante. El vector de potencia útil, también llamada potencia activa, el vector de potencia reactiva, que es una potencia que se pierde, ¿sí? Es plática que se pierde, y la sumatoria de esos dos, pues nos da la hipotenusa o la resultante, que sería la potencia aparente. Las unidades. La potencia activa se mide en vatios, la potencia reactiva en voltamperios reactivos y la potencia aparente en voltamperios no más. ¿Listo? Las fórmulas que entonces describen la potencia activa. Para un circuito trifásico, vamos a tener siempre este factor de raíz de 3, ¿sí? Por la tensión de línea, por la corriente de línea, por
el factor de potencia. ¿Listo? Que el factor de potencia entonces es una función cosenoidal del ángulo, ese ángulo es el ángulo que hay entre la P y la S, ¿sí? Y el vector S. Este ángulo, el coseno de este ángulo, entonces es el factor de potencia. Veíamos que las máquinas y los motores en sus placas de características nos dan ese dato, ¿sí? Ese dato o ese factor de potencia, el máximo es 1, y si empieza a descender, pues empezamos a tener el comportamiento reactivo, pérdidas. En los motores va desde 0,8 a 0,95, 96. Nunca un motor va a ser su factor de potencia 1. El único factor de potencia 1 es una carga resistiva. ¿Y por qué una carga resistiva? Esa plancha que nosotros tenemos, esa ducha eléctrica, esa freidora, pues toda la potencia que demanda de la red la vuelve ¿qué? Calor, ¿cierto? Sí, entonces la plancha del pelo, la plancha para planchar, la ropa, la ducha eléctrica, la estufa eléctrica, tienen un factor de potencia 1 porque la carga es totalmente resistiva, ¿sí? No existe un factor de potencia y toda la energía que se demanda de la red se convierte en calor. Bien. Pero como aquí en los circuitos trifásicos lo que nosotros tenemos son inductancias más que todo, motores, transformadores, ¿sí? Las cargas capacitivas son las cargas que están relacionadas con condensadores y pues en la industria poco tenemos Ingeniero, se este quedó tipo sin de sonido, máquinas. ingeniero. Señor, Que se había quedado sin sonido. bueno, sí, mire que está como molestando en internet hoy, a pesar de que tengo dos. ¿Listo? Entonces, definamos, ya definimos la potencia activa, ¿no? Miren que la fórmula de la potencia reactiva es muy parecida, ¿sí? Raíz de 3 por ser, siempre que ustedes tengan un circuito trifásico van a tener ese factor de raíz de 3 por tensión de línea, por corriente de línea, y aquí en vez de ser la función coseno es la función seno del ángulo. Listo. Precisamente para Ingeniero, definir ese otro cateto. Cuénteme, Juan y si Pablo. fuera un sistema, y si fuera un sistema bifásico, No metemos esta raíz de 3. ¿Listo? Esta raíz de 3 no iría en la fórmula. Es lo único que cambia. ¿Listo? O monofásico. ¿Listo? Pero créame, ustedes en la industria y en el tema de potencias reactivas, porque ahorita vamos a ver que se utilizan los condensadores o los bancos de condensadores para compensar precisamente esa pérdida y mejorar entonces la eficiencia, el rendimiento de las máquinas y eh, el cobro de la factura. Porque es que a la final todo esto lo hacemos es para disminuir dinero. Todo gira en torno al dinero. ¿Listo? Es para pagar menos en el servicio y vamos a ver con un ejemplo que le pega duro a la factura si uno no tiene en cuenta este comportamiento eléctrico. Y la potencia aparente, que es la resultante del triángulo de Pitágoras, es esa hipotenusa, ¿sí? Que resulta de sumar los dos vectores. Mire, yo sumo Q, bueno, P y Q, los sumo vectorialmente, eso sí, y la resultante es S. Que si ustedes se ponen a ver, pues es la misma definición del triángulo de Pitágoras, que fue lo que hicimos para impedancia, ¿se acuerdan? Entonces, ese, miren, es simplemente raíz de 3 para circuito trifásico, tensión de línea por corriente. ¿Listo? Es la resultante, ¿sí? Es la suma de esos dos vectores, lo componen. ¿Sí? Aquí ya está mejor dibujado, ¿sí? Potencia útil, el cateto adyacente, siempre este cateto va a ser el adyacente, el horizontal. Siempre la Q o la potencia reactiva va a ser el cateto opuesto al ángulo, se le llama opuesto, mire que está opuesto. Adyacente es que está debajo del ángulo. Y la resultante va a ser S, la potencia aparente.
la suma de esos dos vectores vectorialmente. Ya no se suma aritméticamente, sino vectorialmente. Entonces, tenemos mayor consumo de corriente cuando tenemos mucha potencia reactiva. Cuando ese motor, por ejemplo, tiene un factor de potencia de 0,7, 0,75, me va a consumir demasiada corriente, eso me va a dar pérdidas en los conductores, se me van a calentar y eso me va a dar un incremento en la facturación. Miremos este ejemplo. Yo quiero que ustedes entiendan la importancia. Creo que ya lo habíamos repasado, pero volvámoslo a repasar. Tenemos dos receptores, dos cargas, pueden ser motores. Cada motor es de 2000 vatios, tienen la misma potencia activa, ¿sí? Están conectados a 230, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que el primero tiene un factor de potencia de 0,8 y el segundo un factor de potencia de 0,2. ¿Listo? Como el factor de potencia es el coseno del ángulo, ¿sí? Pues, ¿qué le está diciendo ese 0,8, ese 0,2? El 0,8 le está diciendo que el vector de Q es pequeño y el 0,2 le está diciendo que el vector Q es grande, ¿sí? Y miren, para la misma potencia, la corriente que consume el motor con factor de potencia 0,8 es de 10,87 amperios, ¿sí? Y la potencia aparente de 2500 voltamperios. Lo voy a acercar un poquito más porque está. Esto para el primer motor de 2000 vatios. Ambos tienen una potencia activa de 2000 vatios. O sea, la misma dimensión, ¿sí? Pero su factor de potencia es diferente. Miren qué pasa con el motor 2 de 0,2 en factor de potencia. La corriente es de 43,48, casi que triplica, ¿sí? O multiplicar por 4 la primera corriente. Y miren ya lo que consume en potencia aparente, 10.000 voltamperios. 4 veces, entonces, ¿sí? La potencia. Es decir, que si este motor se le gastaba 100.000 pesos, ¿sí? Al mes por tenerlo funcionando, una bomba, un aire acondicionado, ¿sí? Algo que utilice un motor, un nevecón, un enfriador. Pues hombre, ¿cuánto le va a llegar la factura si el factor de potencia es de 0,2? De 400.000 pesos. ¿Pega duro o no pega duro? Sí, pega durísimo, ¿cierto? Entonces, eso es yo lo que quiero que ustedes entiendan. ¿Por qué hacemos los cálculos que hacemos? El factor de potencia, pues, está relacionado con el ángulo. Miren que a medida de que el factor de potencia, que el ángulo aumenta, ¿sí? Pasa de 0 grados a 30 grados, pues ya el factor de potencia disminuye. Si ya es más amplio, va siendo más pequeño y esto nos va generando más pérdida. Yo a qué quiero apuntarle a un factor de potencia 1, cercano a 1. Nunca va a ser 1, pero lo más cerquita. ¿Listo? En el caso de los motores, ¿sí? La relación o la eficiencia, si miren, la potencia absorbida de la red es un vector grande, pero la potencia útil en el eje de la máquina del rotor no es toda esa potencia que demando de la red. Podemos entonces definir el factor de potencia como la relación entre la energía absorbida y la energía realmente que se utiliza. Bien, de hecho le pega a la eficiencia o rendimiento de ese receptor o de esa máquina eléctrica. ¿Cómo se arregla esto? Básicamente, y lo que más se utiliza en la industria, ¿sí? Son los bancos de capacitores, ya sean fijos o automáticos, ¿sí? También conocidos como bancos de condensadores. ¿Por qué? Porque en la industria yo más que todo tengo son cargas inductivas. Entonces, para reducirle le pongo una carga capacitiva, que es al contrario. ¿Sí? Ahora bien, si esas pérdidas me lo está
generando una carga capacitiva como un data center donde se utilizan muchos computadores y muchas máquinas con condensadores, ¿sí? Pues yo lo que le coloco entonces es un inductor. ¿Para qué? Para esto, muchachos. Vea, para armar un vector al contrario que al sumarlos, más bien, pues me reste y pueda reducir esa potencia reactiva consumida y de esa manera entonces operan o para eso es que se instalan los bancos de capacitores. Mírenlo acá. Aquí se observan las flechas. Ustedes no tienen que ir a ninguno del otro lado. Yo tengo que el motor me está consumiendo esto normalmente, sin el capacitor o sin el banco de capacitores. Miren el largo del vector S, que es la magnitud, ¿sí? O sea, qué tan grande es ese vector S, pues es la energía que yo le estoy pidiendo a la red. Le coloco un condensador, ¿sí? Un condensador QC, genera un vector al contrario, la resultante me va a dar este vector verde y se nota que es más pequeño. Es menos largo porque yo ya he reducido el ángulo entre P y S, ¿sí? A lo que aumento el ángulo, a lo que aumento la inclinación, aumento el largo, ¿sí? Aumento el largo. A lo que voy bajando, entonces, el ángulo, que eso es lo que hace el condensador que le he puesto para arreglar esa potencia reactiva, pues disminuyo el ángulo y de esa manera disminuyo la cantidad de energía absorbida o demandada de la red. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ingeniero, Ujú. sin embargo, yo vi como en un video de YouTube que no es no mucho lo que corrige un condensador, sino eso es momentáneo, porque eso es cuando hay, por ejemplo, cuando inicia así, pero cuando la máquina está apagada, el condensador también genera un consumo. No entendí muy bien la cuestión. Cuando está apagada, Sí, o sea, cuando la máquina está encendida, sí le ahorra, pero cuando se apaga, como el condensador queda conectado, él mismo genera un consumo. pero un consumo pequeño, muy pequeño, mientras llena el condensador. ¿Listo? Mientras llena el condensador, ¿sí? Y después de que ha llenado el condensador, ya no hay consumo y es instantáneo. De hecho, mira que Juan Pablo es tan utilizado que lo utilizan en las subestaciones de gran potencia, los bancos de reactivos de condensadores, las bahías de bancos de condensadores. Entonces, no es cierto, no es, a ver, tenemos que también tener un poquito de criterio y no comer entero, porque no es cierto. De hecho, en, en sistemas de grandes potencias se utilizan bancos de condensadores para suplir. Les voy a dejar un video. Lástima que el tiempo no nos dé. Ojalá. Es que, espera a ver si lo logro hacer reproducir del funcionamiento de los condensadores para que ustedes se den cuenta de que él actúa como un tanque de reserva. Yo lo tengo, por tiempo no lo voy más bien se los comparto al grupo para que ustedes lo vean. ¿Listo? O lo subo al canal para que ustedes lo puedan visualizar. Está muy bien explicado y mientras que el condensador ya se llena, que de hecho lo hacen en un tiempo muy pequeño, ¿sí? Pues ya deja de consumir, no se va a comportar como una carga. Se comportaría como una carga mientras él se llena, ¿sí? ¿De qué se llena? De potencial eléctrico, de tensión. ¿Listo? Y la bobina también funciona entonces como un opositor a los cambios de corriente. Él almacena entonces es corriente. El condensador almacena tensión, la bobina almacena es corriente. ¿Listo? Hay que
de pronto si me puede pasar el video y buscamos cómo desmentirlo, de pronto también lo estás interpretando mal. Entonces miremos, ¿cómo calcular el capacitor para Está en el corregir grupo. Listo. Al grupo yo les subo el video, está muy bien explicado por un español, muy gráfico también, de cómo funciona el condensador. A ver dónde lo tengo. Yo lo puse hoy, ayer. Permítanme acá. Informe de presentaciones. Eso ayer fue, a ver, cursos. De una vez para que no se me olvide, ¿sí? Cursos. Esto está, si no estoy mal, aquí, a ver, instalaciones eléctricas. Eh, no, no. Déjeme componentes y elementos. Aquí está. Vamos a ver cómo funcionan los imanes, magnetismo, construye paso a paso. Yo ayer lo presenté eh, y tengo que compartirles estas presentaciones. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si aquí están. Mm, 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 mm. Bueno, continuemos, yo se los comparto, yo es que lo hallo. Ah, bueno, pero y verá. Ah, ya sé qué hacer. Pero no nos vamos a dejar. Se lo envía Entonces, a su WhatsApp, ingeniero. listo. Entonces, aquí ya lo voy a buscar. Lo que es de los, sí, capacitores explicados. Entonces, veámoslo un momentico, ¿listo? Y con eso le cambiamos un poquito la dinámica a la clase. Ya les voy a presentar. Y ustedes me dicen si escuchan o no. Esto es importante porque pues no estamos viendo es precisamente cómo funciona. Hola chicos, soy Raúl, de Voy a Mentalidad de presentar acá. Ingeniería. En este vídeo vamos a ver capacitores para aprender cómo Compartir funcionan, audio. dónde los usamos y por qué son Ajá. importantes. Recuerde que la electricidad es peligrosa y para realizar trabajos eléctricos. No toque los terminales de un capacitor ya que puede causar una descarga eléctrica. Entonces, ¿qué es un capacitor? Un Ahí están capacitor, viendo y o están también escuchando. conocido como condensador, almacena Sí, 5 de señor. una carga 5. eléctrica. Listo. Es un poco como una Es de 8 batería, minuticos, excepto tampoco que es muy largo. almacena energía de una manera diferente. No puede almacenar tanta energía, aunque puede cargar y descargar su energía mucho más rápido. Esto es muy útil y es por eso que encontrará capacitores utilizados en casi todas las placas de circuitos. Entonces, ¿cómo funciona un capacitor? Quiero que primero pienses en una tubería de agua con agua fluyendo a través de ella. El agua continuará fluyendo hasta que cerremos la válvula. Entonces, no puede fluir agua. Si después de la válvula dejamos que el agua fluya hacia un tanque, el tanque almacenará parte del agua, pero continuaremos haciendo que el agua fluya fuera de la tubería. Cuando cerremos la válvula, el agua dejará de verterse en el tanque, pero aún así obtendremos un suministro constante de agua hasta que el tanque se vacíe. Entonces, podemos usar un tanque de agua para almacenar agua y suavizar las interrupciones en el suministro. En los circuitos eléctricos, el capacitor actúa como el tanque de agua y almacena energía. Puede liberar esto para suavizar las interrupciones en el suministro. Si activamos y desactivamos un circuito simple muy rápidamente sin un capacitor, la luz parpadeará. Pero si conectamos un capacitor al circuito, entonces la luz permanecerá encendida durante las interrupciones, al menos durante un corto periodo de tiempo, porque el capacitor ahora está descargando y alimentando el circuito. Dentro de un capacitor básico tenemos dos placas metálicas conductoras que generalmente están hechas de aluminio. Estos estarán separados por un material aislante dieléctrico como la cerámica. Dieléctrico significa que el material se polarizará cuando esté en contacto con un campo eléctrico. Veremos qué significa eso en breve. Un lado del capacitor está conectado al positivo del circuito y el otro lado está conectado al negativo.
Por un lado del capacitor puede ver una franja y un símbolo. Esto indicará que este es el negativo. Además, la pata negativa será más corta. Si conectamos un capacitor a una batería, el voltaje empujará los electrones desde el terminal negativo hacia el capacitor. Los electrones se acumularán en una placa del capacitor, mientras que la otra placa liberará a su vez algunos electrones. Sin embargo, los electrones no pueden pasar a través del capacitor debido al material aislante. Finalmente, el capacitor tiene el mismo voltaje que la batería y no fluirán más electrones. Ahora hay una acumulación de electrones en un lado. Esto significa que hemos almacenado energía y podemos liberarla cuando sea necesario. Debido a que hay más electrones en un lado en comparación con el otro y los electrones están cargados negativamente, esto significa que tenemos un lado que es negativo y un lado que es positivo, por lo que hay una diferencia de potencial o una diferencia de voltaje entre los dos. Podemos medir esto con un multímetro. El voltaje es como la presión. Cuando medimos el voltaje, medimos la diferencia o la diferencia de potencial entre dos puntos. Si imagina una tubería de agua a presión, podemos ver la presión con un manómetro. El manómetro también compara dos puntos diferentes. La presión dentro de la tubería en comparación con la presión atmosférica fuera de la tubería. Cuando el tanque está vacío, el medidor lee cero porque la presión dentro del tanque es igual a la presión fuera del tanque, por lo que el medidor no tiene nada con lo que comparar. Ambos son la misma presión. Lo mismo con el voltaje. Estamos comparando la diferencia entre dos puntos. Si medimos a través de una batería de 1,5 voltios, leemos una diferencia de 1,5 voltios entre cada extremo. Pero si medimos el mismo extremo, entonces leemos cero porque no hay diferencia. Es lo mismo. Volviendo al capacitor, medimos y leemos una diferencia de voltaje entre los dos debido a la acumulación de electrones. Todavía obtenemos esta lectura incluso cuando desconectamos la batería. Si recuerdas con imanes, los opuestos se atraen y atraen uno hacia el otro. Lo mismo ocurre con la acumulación de electrones cargados negativamente. Se sienten atraídos por las partículas cargadas positivamente de los átomos en la placa opuesta, pero nunca pueden alcanzarlos debido al material aislante. Esta atracción entre los dos lados es un campo eléctrico que mantiene los electrones en su lugar hasta que se hace otro camino. Si luego colocamos una pequeña lámpara en el circuito, ahora existe un camino para que los electrones fluyan y lleguen al lado opuesto. Entonces los electrones fluirán a través de la lámpara, alimentándola, y los electrones llegarán al otro lado del capacitor. Sin embargo, esto solo tendrá una corta duración hasta que la acumulación de electrones se iguale en cada lado. Entonces el voltaje es cero, por lo que no hay fuerza de empuje y no fluirán electrones. Una vez que conectemos la batería nuevamente, el capacitor comenzará a cargarse. Esto nos permite interrumpir la fuente de alimentación y el capacitor proporcionará energía durante estas interrupciones. Entonces, ¿dónde usamos capacitores? Se ven un poco diferentes, pero son fáciles de detectar. En las placas de circuito tienden a parecerse a estos, y podemos verlos representados en dibujos de ingeniería como estos. También obtenemos capacitores más grandes que se usan en motores de inducción, ventiladores de techo o unidades de aire acondicionado, y algunos así de grandes para corregir el factor de potencia deficiente en edificios grandes. Por un lado del capacitor encontraremos dos valores. Estos serán la capacitancia y el voltaje. Medimos la capacitancia del capacitor en unidades de faradios que mostramos con una F mayúscula, aunque generalmente mediremos un capacitor en microfaradios, por lo que tenemos un símbolo de micro justo antes de este que se parece a la letra U con una cola. El otro valor es nuestro voltaje, que medimos en voltios con una V mayúscula. En el capacitor, el valor del voltaje es el voltaje máximo que el capacitor puede manejar. Hemos cubierto el voltaje en detalle en un vídeo aparte. Consulta los enlaces a continuación. Este capacitor tiene un valor de voltaje determinado y si excedo este valor, explotará. Te lo mostraré de nuevo con nuestra cámara lenta. Genial. Entonces, ¿por qué usamos capacitores? Una de las aplicaciones más comunes de capacitores en grandes edificios es para la corrección del factor de potencia. Cuando se colocan demasiadas cargas inductivas en un circuito, las formas de onda de corriente y voltaje no estarán sincronizadas entre sí y la corriente se quedará atrás del voltaje. Luego usamos bancos de capacitores para contrarrestar esto y volver a alinear los dos. Hemos cubierto el factor de potencia antes con gran detalle. Consulta los enlaces a continuación. Otra aplicación muy común es suavizar los picos de voltaje al convertir AC a DC. Cuando usamos un puente rectificador completo, la onda sinusoidal de AC se voltea para hacer que el ciclo negativo fluya en una dirección positiva. Esto engañará al circuito para que piense que está recibiendo corriente continua. Pero uno de los problemas con este método son las brechas entre los picos. Pero como vimos anteriormente, podemos usar un capacitor para liberar energía en el circuito durante estas interrupciones, y eso suavizará la fuente de alimentación para que se parezca más a una fuente de DC.
Podemos medir la capacitancia y el voltaje almacenado usando un multímetro. No todos los multímetros tienen la función de capacitancia, pero dejaré un enlace a continuación para el modelo de multímetro que yo utilizo. Debe tener mucho cuidado con los capacitores, ya que ahora sabemos que almacenan energía y pueden mantener alto voltaje durante mucho tiempo, incluso cuando están desconectados de un circuito. Para verificar el voltaje cambiamos a voltaje de DC en nuestro medidor y luego conectamos el cable rojo al lado positivo del capacitor y el cable negro al lado negativo. Si obtenemos una lectura de varios voltios o más, entonces deberíamos descargarla conectando de manera segura los terminales a una resistencia y continuar leyendo el voltaje. Queremos asegurarnos de que se reduzca el rango de milivoltios antes de manipularlo, de lo contrario podremos recibir una descarga. Para medir la capacitancia simplemente cambiamos el medidor a la función de capacitor, conectamos el cable rojo al lado positivo y el cable negro al lado negativo. Después de un breve tiempo el medidor nos dará una lectura. Probablemente obtendremos una lectura cercana al valor indicado, pero no exacta. Por ejemplo, este tiene un valor de 1000 microfaradios, pero cuando lo leemos obtenemos una medición de alrededor de 946. Este tiene un valor de 33 microfaradios, pero medimos alrededor de 36. Bueno, esto es todo por ahora, pero para continuar tu aprendizaje, mira uno de los vídeos en pantalla ahora y te veré allí para la próxima lección. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram en engineeringmindset.com. Listo. Listo, muchachos. Pregunta sobre el video, ¿cómo les pareció? Interesante. Sí, entonces nos explica de una manera detallada cómo funciona un capacitor. Yo voy a dejar hoy aquí por hoy, ¿sí? Debo hacer una diligencia. Vinieron por mí. Y mañana continuamos y averiguamos. Mañana vamos a calcular el capacitor, la energía reactiva del capacitor y el capacitor para compensar un factor de potencia. ¿Listo? Vieron que actúa como un tanque de reserva, ¿no? Por Sí, eso es que se señor. utilizan mucho en los reguladores. Sí. O sea, de hecho, sirven para regular el voltaje y llenar esos vacíos de voltaje cuando hay subtensiones en el sistema. Señores, les agradezco mucho la atención, espero haya sido de su agrado. Mañana continuamos y les dejo un tallercito, ¿listo? Que con esto se pueden hasta ganar la platica. Muchas gracias, voy a dejar de grabar, ahorita les comparto la grabación en el canal. Muchas gracias a usted, ingeniero. Bueno,